lípidos estructurales y que estos están divididos en glicefosfolípidos, galactolípidos y sulfolípidos, lípidos de las arqueobacterias, los esfingolípidos y los esteroles. Y además de las otras funciones, ¿cuáles son? ¿No? ¿Por qué nada más tienen los de reserva y los estructurales? ¿Por qué no tienen los demás? Si venían en el resumen. Su compañero Oscar, sí. Oscar, tú lo sacaste del resumen, ¿no? Sí, profe. Entonces, no, Jenny. Emma entonces no está. Maril tampoco sabía. Moisés tampoco. Y creo que son los únicos. Entonces, Moisés, Carlos, Andrea, Marilú, Emma y Jenny. ¿No? Y Montserrat, pero Montserrat que ya se dio de baja. Alguien comentó algo. Sí, ya justamente estoy checando. Son la formación de la membrana. Carlos, ¿no tienes ¿cómo se llama? ¿Micrófono? Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que participes? Porque por ahí tienes varias faltas y algunos trabajos que no has hecho. Entonces necesito escucharte, necesito que participes o necesito que me mandes mensaje al menos para que nos pongamos de acuerdo y veamos cómo te voy a evaluar, ¿vale? ¿Alguien que quiera participar? Ahorita les digo, a ver. Profa, tengo una duda, profa. ¿Qué pasó? A los que ahorita nos preguntó, ¿es porque tenemos alguna situación de ese tipo? Sí, de en falta, particular sí. No tienen faltas okay. o no han hecho trabajos o sus trabajos están muy mal y tienen riesgo de reprobar. Todos los que mencioné ahorita. Gracias. Entonces, si tienen, o sea, por ejemplo, si creen que han entregado todo o que tienen que no tienen faltas o que me equivoqué por alguna razón, pueden mandarme un mensajito argumentando y diciendo, no, mire, si yo mandé esto, si tienen alguna, ¿cómo se llama? Bueno, de que ustedes no. Si quieren me pueden mandar un mensajito para que chequemos. Igual me estoy equivocando, pero al menos los que acabo de mencionar, bueno, hay gente que ni siquiera ha entrado a clase en todo el semestre. Hay gente que no ha mandado trabajos, hay gente que manda trabajos y los manda a la mitad y no manda los archivos. Hay gente que contesta puro disparate o que cuando les he preguntado, por ejemplo, no están en clase. Entonces, sí, a los que mencioné ahorita, sí tienen ahí un problemita y los estoy justamente incitando a que participen para que puedan salvar el curso y no reprueben, ¿no? O sea, justamente vamos a tratar de que participen más para que no les vaya tan mal en la calificación y en una de esas igual y no reprueben. Pero sí necesito que se pongan las pilas, porque por ejemplo ahorita incluso que les pregunte, pues no saben, ¿no? Entonces es claro que no han trabajado. Entonces les recomiendo que se pongan a estudiar y que puedan participar en las siguientes clases para que les pueda ir mejor. ¿Ok? Alguien que crea que no necesariamente va a reprobar, pero que quiera mejorar su calificación o que quiera, que crea que no le ha ido tan bien y que quiera participar para mejorar. ¿Nadie? Profesora, yo tengo una duda. Bueno, yo la verdad no me quedó claro acerca de cuando nos menciona en el libro acerca de los dobles enlaces, donde nos menciona que todos los ácidos grasos tienen una configuración cis.
Eso yo no lo entendí, entonces quería preguntarle, bueno, pedirle que si por favor me podría explicar eso, por favor. Sí, ahorita tengo la presentación y la presentación la vamos a ver entre hoy y el jueves. Nada más quiero que antes de que empecemos, darles chance a los que quisieran participar, digamos, para ganar un poco de mejor calificación, o como estos chicos que estaban como en la tablita, para mejorar un poco. Y si ya no hay si ya nadie quiere participar, entonces empiezo con la presentación. Y ya ahí sí ya me van preguntando, por ejemplo, como tú, sabe que eso no lo entiende bien. Entonces, ¿alguien quiere participar todavía o ya empiezo? ¿Nadie? Bueno, entonces denme chance porque estoy en el celular, voy a poner la presentación en la computadora. Ah, Elsa, ¿quieres participar o tienes una pregunta? Quería participar. Ah, a ver, te escuchamos. Ah, ¿yo lo digo? Bueno, yo sí había puesto lo de los lípidos, los tipos generales de lípidos de membrana, y son glicerofosfolípidos, galactolípidos y sulfolípidos. Bueno, tengo para qué sirve cada uno. Y bueno, el glicerofosfolípido es Pero esos en particular son los de membrana, ¿no? Sí. No te puedes ir como un poquito más por atrás y hablarnos un poco más bien de los lípidos básicos, tanto vuelvo de las definiciones, como cómo se dividen, cuál es la estructura, porque lo que pasa es que ya los lípidos de membrana ya digamos que son como que la parte funcional y la última parte. Entonces vamos por partes, así como lo primero del tema, para después poder obviamente entender obviamente ya los lípidos de membrana, que ya son lípidos un poco más complejos, porque tienen más de una parte en su estructura. Bueno, en primero tengo los lípidos de almacenamiento. Luego tengo los... ¿Cuáles son los lípidos de almacenamiento y para qué sirven? Son las grasas y los aceites. Espero que se recuerdes que se escuchan. Ya. Son las grasas y los aceites que son utilizados universalmente como formas de almacenamiento de energía en los organismos vivos. Son compuestos derivados de los ácidos grasos. Y bueno, tengo más sobre esos. Los ácidos grasos son derivados hidrocarbonados con un nivel de oxidación casi tan bajo como el de los hidrocarburos de los combustibles fósiles. La oxidación de los ácidos grasos en las células, al igual de la oxidación explosiva. A ver, eso es lo que dice el libro. Pero no necesito que me leas lo del libro, necesito que me expliquen qué entendieron de lo que leyeron. O sea, ¿qué significa, por ejemplo, que sean ácidos carboxílicos, que tienen cadenas, que su punto de oxidación es muy bajo, que se parecen a los hidrocarburos, que son de reserva, que son los siguiente línea en tener energía? O sea, ¿qué significa todo eso ya en palabras pues que podamos entender un poco mejor? Bueno, que cada uno de los lípidos, o sea, son utilizados en... Bueno, me quedó muy claro lo de cuando se utilizan en las grasas de los animales. Bueno, cuando hablaba más sobre los animales. Y, por ejemplo, lo de la ballena, bueno, el cachalote. Y, bueno, espera. ¿Fuiste tú o fui yo? Se cortó. Yo. Ah, ok. Ajá, te escuchamos. Bueno, que, por ejemplo, los primeros que había hablado son, algunos se utilizan como combustibles, otros, por ejemplo, que se utilizan dentro del cuerpo humano
que son los ácidos poliinsaturados, si no mal recuerdo. Y ¿Sigues ahí? sí, Ah. bueno, es que ya no sé cómo No te preocupes. Tenemos paciencia, no te preocupes. Si quieres volver a empezar, si es que realmente quieres seguir participando. Si no está bien, la puedes dejar ahí. Como quieran, si quieren empezamos con la presentación y van participando ya con la presentación, con lo que se vayan acordando y con lo que sacaron de su resumen o con lo que vimos en las actividades anteriores. Entonces, si quieren nada más denme chance, voy a poner la presentación. A ver, ya están viendo la presentación, ¿verdad? Ya, por favor. Esperen, es que tenía apagado el sonido y no les escuchaba nada. Ya tienen la presentación, ¿verdad? Sí, por favor. A ver, entonces, bueno, como definición, los lípidos va a ser un grupo de sustancias muy heterogéneas que solo tienen en común dos características. Una, que son insolubles en agua, y dos, bueno, que son solubles en disolventes orgánicos. Entonces, si se dan cuenta, en realidad no son como los carbohidratos que eran como estructuras mucho más, ¿cómo se llama?, definidas, sino en este caso los lípidos en realidad van a ser un grupo muy, muy grande y por tanto van a tener funciones muy, muy heterogéneas. Entonces, acuérdense, ¿cuál es el lípido, digamos, que conocemos más y que es más sencillo relacionar? El aceite, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa al aceite cuando está en el agua? ¿Alguien que me explique qué es lo que ven cuando ponen aceite en agua? Se forman micelas. Forman micelas. Eso quiere decir que el agua y el aceite no se van a mezclar, ¿ok? Y eso, bueno, lo saben creo que desde la primaria, ¿no? Es un dicho popular, independientemente de la explicación química. El aceite no se mezcla con el agua y entonces lo que podemos ver es unas burbujitas, bueno, unas bolitas de aceite que cuando podemos vertir, por ejemplo, el aceite en el agua se van formando a tal grado que eventualmente se va a separar completamente en dos fases, el aceite y el agua, ¿ok? Entonces, en realidad todos los lípidos, la única forma por la que se definen como lípidos y que tienen en común todos es que no son polares completamente y entonces, ese es mi bebé, perdónenme. Él también quiere dar clase. ¿Qué se estaba diciendo? Ah, sí, entonces no son polares completamente y entonces no se pueden mezclar en el agua que es polar. ¿Se acuerdan por qué las cosas pueden mezclarse en el agua? ¿Se acuerdan de los puentes de hidrógeno?
¿Se acuerdan cómo se van a estructurar, por ejemplo, los carbohidratos con en el medio acuoso de la célula? No sé si se acuerdan, pero los oxígenos y los hidrógenos forman puentes de hidrógeno, y esto hace que se mantenga la estructura tanto de los carbohidratos como de lo que están formando. A ver, denme un segundo, por favor. Ok, entonces, esto es realmente por la estructura de los ácidos grasos. Si alguien, bueno, ahorita a ver, creo que más adelante está la estructura, pero no está en cuanto a carbohidratos. No sé si se acuerdan. Vuelvo, ¿cómo están? Ay, no, espérame tanto, voy a dejar al niño porque no hay manera, espérame tanto. Listo, perdón. Ay, es que mi chiquita me trae mareada, pero ya lo resolví. Entonces, a ver, estábamos en los lípidos. Ok, entonces, bueno, la razón por la cual son insolubles en agua es porque si ustedes tienen la cadena carbonada, como en este caso, lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, son una serie de carbonos en fila, digámoslo, de esa forma, unidos.
En este caso, por ejemplo, ¿se acuerdan que el carbón está unido a hidrógenos por dos lados y a carbonos por otros dos lados? Entonces, ¿se acuerdan que los puentes de hidrógeno cómo se forman? Por medio de cargas parciales que existen en las moléculas, como en el caso de la molécula del agua, donde el oxígeno hace una carga parcial y los hidrógenos tienen cargas parciales. En el caso de la cadena carbonada, no hay forma de que estas cadenas tengan cargas parciales. ¿Por qué? Porque son carbonos que están de un lado bien afianzados a otro carbón que es pues prácticamente igual que él, del otro lado igual a otro carbón que es igual a él y su octeto está completado por medio de estos dos hidrógenos que además están bien unidos a la cadena y no tienen cargas parciales. Entonces eso quiere decir que toda esta cola de carbohidratos y también las que tienen dobles enlaces no son cadenas que tengan, como les comento, estas cargas parciales. Pero, ¿qué pasa? Si se dan cuenta en la parte de arriba, en el caso del ácido carboxílico, ¿se acuerdan qué definición tienen los ácidos? Eso también ya lo vimos en clases pasadas. A ver, alguien que se acuerde qué características tienen los ácidos en general en química. ¿Alguien que se acuerde? Tienen la capacidad de reaccionar con otras moléculas. En general todas las moléculas tienen la capacidad de reaccionar, pero en particular los ácidos. Me parece que es el de ceder electrones. Exacto. Más bien, ¿ceden protones o toman electrones? Acuérdense que la de Lewis y la de, ¿cómo se llama el otro? Son diferentes, pero tienen que ver en cuanto a qué donan al medio, si protones o electrones. En este caso, si se dan cuenta, el ácido carboxílico, ¿qué le falta aquí? ¿Cuál es la estructura del ácido carboxílico? Bueno, no la estructura, la composición del ácido carboxílico. ¿Cómo escriben un ácido carboxílico en el papel? COOH, profe. COOH, efectivamente. A ver, espérenme, porque no sé ni quién está contestando. ¿Quién está contestando? Yo, profe, Moisés. Ah, ok. A ver, Moisés. Entonces, tenemos que el ácido carboxílico es COOH. Entonces, lo que va a donar al medio, el COOH, ¿qué crees que sea? Y lo podemos ver aquí. ¿El hidrógeno? El hidrógeno. Sí, el hidrógeno. Sí, el hidrógeno. Entonces, ¿el hidrógeno qué va a ser? Un protón, ¿no? Entonces, la característica de los ácidos es que donan protones desde un punto de vista químico y en la definición esta de Lewis es que donan protones al medio, cuando esto está en un medio acuoso. Entonces, lo que podemos ver, por ejemplo, en esta estructura es justamente la cadena de carbonos y entonces en la parte de arriba, que es la cabecita, tenemos el COO y en este caso ya se desprotonó. ¿Ok? Entonces, donó su ácido, ¿cómo se llama? Su hidrógeno al medio, se queda con una carga negativa porque entonces esto ya puede reaccionar y lo que hizo es justamente una característica propia de los ácidos. Entonces, en este caso, por ejemplo, sí se puede esto ya mezclar en medio acuoso justamente porque tiene forma de reaccionar. Y esa es la característica de los ácidos también, pero entonces lo que gana al final es esta cadena larga de carbohidratos que no se puede disolver en agua porque justamente no es polar, no puede formar puentes de hidrógeno y entonces lo que sucede es que no se disuelve. ¿Ok? Esto es muy importante que lo tomen en cuenta porque justamente todas las características de los lípidos van a ser en función justamente de esa particularidad del que sean ácidos carboxílicos, o sea, que sean COOH, que puedan donar su protón y además que no sean solubles en agua. Todas las características que van a tener van a ser justamente gracias a esa característica química que tienen los lípidos. Entonces, bueno, en general, entonces, los lípidos, como definición, como son un grupo tan heterogéneo, lo único que vamos a poder decir de ellos es que son insolubles en agua.
¿no? Y como son insolubles en agua, entonces van a ser solubles en disolventes orgánicos. Estos disolventes orgánicos obviamente no tienen las mismas características que el agua, sino al contrario, no son polares, ¿no? El agua es polar, los otros disolventes orgánicos como estos no son polares, ¿ok? Entonces, como parte de las funciones biológicas, como decían, vamos a tener la de reserva y la de estructural. La de reserva y la de estructural, prácticamente todas las moléculas orgánicas vamos a tener justamente reserva y estructural, ¿no? Como en el caso de los carbohidratos, ¿se acuerdan que por qué eran de reserva y de estructural? En el caso de la reserva eran los que nos proporcionaban energía de manera directa, que eran los carbohidratos simples, de manera compleja, los carbohidratos complejos o policarbohidratos, y entonces en este caso los lípidos van a ser, digamos, la segunda fila de forma de tener energía de la célula. Entonces, ¿qué va a hacer la célula primero? Acuérdense, los carbohidratos, ¿de qué tamaño son? ¿Cuántos carbonos tienen? ¿Se acuerdan cuántos carbonos tiene un carbohidrato? Por ejemplo, la glucosa, ¿cuántos carbonos tiene? 6. 6 carbonos. Por ejemplo, la Sí. glucosa, a comparación de esta molécula que estamos viendo aquí, ¿de qué tamaño sería? A comparación con esta molécula que tiene tantos carbohidratos, ¿de qué tamaño sería la glucosa? Será pequeña. Exacto. ¿Se acuerdan también en el caso de los carbohidratos cómo iba escogiendo la célula dependiendo de si quería hacer energía? Primero empezaba por los carbohidratos más sencillos, ¿no? Después empezaba a deshacer enlaces de los carbohidratos más complejos hasta llegar a los carbohidratos justamente de reserva, por eso el nombre, ¿no? Cuando de plano ya no tenía carbohidratos pequeños para deshacer. ¿Por qué? Porque recuerden, y esto siempre va a ser una regla para la célula no va a gastar más energía de la que va a obtener. ¿Por qué? Porque sería una locura para la célula andar gastando energía a lo burro, ¿no? ¿Por qué? Porque la célula necesita energía para todas sus funciones. Entonces, lo que va a hacer es justamente tratar de economizar, como nosotros deberíamos hacer con nuestro dinero y no hacemos, pero en este caso la célula es bastante más sabia que nosotros, entonces procura siempre tener más por menos. Entonces, deshace carbohidratos simples para tener más energía. En el caso de que no tenga la célula carbohidratos simples, entonces va a ser complejos. Y en el caso de que ya no tenga complejos, ¿qué va a hacer? Lo que va a hacer es la siguiente fila, que van a ser los lípidos y después las proteínas. Entonces, más o menos para que tengan una idea, no sé si alguna vez han escuchado la teoría de las dietas, ¿no? Que en las dietas, bueno, en los regímenes alimenticios o como quieran ustedes llamarlo, ¿qué es lo que te prohíben? ¿Qué es lo primero que te prohíben? Grasas. Los azúcares. No, los azúcares. De hecho, hay dietas que se basan completamente en proteínas, ¿no? Que son bastante extremas a mi gusto porque te jodes el riñón, pero, por ejemplo, son las que teóricamente funcionan mejor. ¿Por qué? Porque a la hora de aportar únicamente proteínas, que es lo que obligas al organismo a tomar carbohidratos primero que no va a encontrar y después la grasa. Entonces, esa grasa que tienes acumulada, teóricamente, como tiene esta función de reserva, entonces lo que va a hacer es el organismo va a tomar justamente la energía de ahí, haciendo obviamente que pierdas grasa. Ahora además está de moda, por ejemplo, esto de las keto y no sé qué tanta cosa, que se basa justamente en solo darle al organismo, por ejemplo, grasas, ¿no? Entonces lo que estás haciendo justamente es que forzar al organismo que utilice este método de energía, ¿no? Para que empiece a tomar de tu organismo justamente estas cosas que tienes de reserva y no darle carbohidratos simples que los va a adquirir de una manera muy rápida y entonces lo único que va a hacer cuando el organismo tiene un carbohidrato simple, lo único que hace es tomarlo y utilizarlo de reserva. Y cuando ya no lo va a utilizar y lo va a utilizar de energía. Y cuando ya no necesita energía porque ya ha tenido suficiente, lo que va a hacer es empezarlo a convertir en carbohidratos de reserva o en lípidos.
¿Ok? Entonces, lo que sucede cuando comemos, pues, como todo el mundo, un montón de azúcares y un montón de cosas, lo único que estamos haciendo es que el organismo acumule y acumule y acumule, no solo azúcares simples, porque no, los azúcares simples no son de reserva, entonces lo que hace es hacer carbohidratos complejos y lípidos, y pues entonces lo que acabamos haciendo es teniendo llanta, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces obligamos a nuestro organismo a que tenía demasiados carbohidratos y lo que hizo fue lípidos. Entonces, bueno, así como nosotros hacemos eso, el organismo es capaz de hacer lo contrario. Entonces, como les decía, primero van a utilizar los carbohidratos, después los carbohidratos complejos y después van a utilizar, los lípidos. Entonces, por eso los lípidos van a ser de reserva, a eso se refiere. Va a ser esta energía de reserva que tiene el organismo acumulada, que por ejemplo, si tenemos una dieta balanceada, pero mínima, lo que vamos a forzar al organismo es que utilice toda la energía que estamos aportando en la dieta y seguido de esto se vaya justamente a los carbohidratos y lípidos de reserva. Entonces, de esta forma vamos a bajar de peso, bueno, de masa. Ok, entonces, la otra es la estructural, y al igual que los carbohidratos, la estructural se refiere a estos lípidos que están organizados de tal forma que forman parte de estructuras de la célula, ¿ok? Forman parte de las membranas, forman parte de algunos transportes, forman parte de algunas estructuras dentro de la célula, y por eso va a ser entonces estructural. En el caso de la reserva y la estructural, ya habíamos visto más o menos a qué se refería para el caso de los carbohidratos y yo espero que a estas alturas tengan una idea más o menos de a qué se refieren. Y tenemos estas otras dos funciones que son, digamos, nuevas, ¿no? De las cuales hablaremos, que son las reguladoras y las transportadoras. Los lípidos forman parte importante del organismo porque justamente tienen estas funciones de regular en el organismo cosas como, por ejemplo, cosas metabólicas, cosas hormonales, ¿no? Y la otra que es muy importante es la transportadora, porque entonces la membrana como tal, bueno, de hecho está formada de lípidos. Entonces, la membrana de la célula es la que se va a encargar de incorporar a la célula o de alguna forma vulgar, sacar de la célula, ¿no? Lo que no necesita. Si ustedes tuvieran una membrana que es totalmente impermeable, ¿qué va a suceder? No habría intercambio. Entonces, la célula, cualquier célula biológica, y por ejemplo, en este caso, la célula digo, la capa de una célula, ¿no? No tendría forma entonces de adquirir, por ejemplo, alimento o de sacar desechos, ¿no? Entonces, imagínense una célula que no puede incorporar alimento y que no puede sacar lo que desecha, pues se muere, ¿no? Entonces, imagínense la función tan importante de la membrana, ¿no? Entonces, por eso esas funciones son muy importantes. No se pueden quedar solo con que los lípidos también sean de reserva y estructurales. Tienen todas estas otras funciones que además de verdad son un sinfín de actividades que tienen los lípidos en el organismo y también en buena parte por eso a la fecha tenemos muchas enfermedades que tienen que ver con los lípidos y que aún no se estudian o no se descubren bien porque justamente los lípidos no es algo que podamos definir tan sencillamente, ¿no? O sea, tienen muchas funciones y eso hace que se complique. Entonces, bueno, las clasificaciones va a ser por su composición, van a ser lípidos simples como acilglicéridos y séridos, lípidos complejos como los fosfolípidos, los glucolípidos y las lipoproteínas. ¿Se acuerdan que esto mismo pasaba con los carbohidratos cuando se unen con otra molécula? Entonces se llaman, bueno, tienen la unión de las dos, por ejemplo, en el caso de los glucolípidos o las lipoproteínas, ¿no? Y los lípidos derivados, que son terpenos, esteroides, ácidos grasos, vitaminas liposolubles y pigmentos, como lo comentaba también ya su compañero hace rato. Bueno, dentro de los lípidos simples, entonces tenemos las grasas neutras y las ceras. Dentro de los lípidos compuestos vamos a tener los fosfoacilgliceroles, los ¿se acuerdan de la película? ¿No? ¿Se acuerdan la función que tenía
el lípido en... A ver, espérenme tantito. Esto del home office a veces es bueno, a veces es malo. A ver. Entonces estábamos... Ah, sí, en lo de la película. ¿Alguien se acuerda o qué contestaron en su pregunta de qué era la mielina? ¿Alguien? ¿Qué contestaron en qué era la mielina? A ver, Eloísa. Yo puse que es una sustancia protectora que va a aislar a los nervios y esta va a conducir a los impulsos y cumplir con algunas funciones de nuestro cuerpo. Esa es la función, pero ¿qué es? ¿Alguien que haya puesto no la función, sino lo que es? ¿Nadie? A ver, por ahí alguien tiene levantada la mano, no sé si se quedó levantada desde hace rato o... Ah, André. Pues puse que es una capa aislante o también una vaina que se forma alrededor de los nervios, incluso los que se encuentran en el cerebro y la médula espinal. Ajá, pero ¿qué es? Esa es la función. ¿No sería una capa de grasa, profa? Ajá, es una capa de grasa, justamente. Entonces son grasas. ¿Y qué tipo? ¿Capas fosfolipídicas? Perdóname, no te entendí, no te escuché bien. ¿Quién habló? No, bueno, yo puse que está constituido por bicapas fosfolipídicas. Está constituida por bicapas fosfolipídicas. ¿Y qué son? O sea, si ustedes tuvieran que definir qué tipo, como en lo que están viendo en la imagen, qué tipo de lípidos son, ¿cuáles escribirían? ¿Alguien puso eso? No, yo no. ¿Alguien? ¿Nadie puso qué tipo de fosfolípidos son? Yo recuerdo que eran glucolípidos. Son glucolípidos. De hecho, es una mezcla de diferentes lípidos. ¿Fosfolípidos y glucolípidos? Fosfolípidos, glucolípidos, ¿de qué tipo? Son 30% colesterol, 40% de fosfolípidos y los restantes son de glucolípidos, ¿no? Ajá. Esos glucoesfingolípidos son galactocerebrósidos y esfingomielina. Por eso me acordé, porque aquí estaban las esfingomielinas, por eso me acordé. Cerebrósidos, ¿no? Ajá. Entonces, ahorita lo que vamos a ver van a ser nombres muy rimbombantes de cosas que en realidad lo que quieren decir es, por ejemplo, un glucolípido, ¿a qué se va a referir? Que tiene una parte de glúcido y otra parte de lípido. Una lipoproteína, ¿a qué se va a referir? A que tiene una parte de lípido y otra parte de proteína, ¿no? Y conforme, por ejemplo, estos tienen nombres, fosfolípidos que van a tener fósforo y lípido, ¿no? O sea, realmente no es
en algunos casos no están complicados, pero en otros como esfingolípidos, esfingomielinas, se va a empezar a complicar porque el nombre como tal no nos va a decir recién, bueno, tan rápido, a qué se refiere. Pero al final, lo que quiero que tengan en cuenta es que son lípidos que tienen estas características y que lo que van a tener en realidad van a ser otros grupos o otras estructuras, ¿no? A raíz de las mismas cadenas de carbohidratos y que van a tener por ende diferentes funciones. ¿Ok? Entonces, bueno. También otra forma en la que se pueden dividir los lípidos va a ser por su capacidad para formar jabones, por su estado físico y por su distribución. Normalmente entonces los ácidos grasos se van a definir como ácidos orgánicos que presentan mínimo 4 carbonos y de los más abundantes en la naturaleza van a ser monocarboxílicos. Bueno, van a tener las siguientes características. Van a ser monocarboxílicos, ¿qué quiere decir? Que tienen solo un ácido carboxílico en su estructura. Acuérdense que el ácido carboxílico es el grupo funcional y el grupo funcional ya nos dijo Moisés que está constituido por un COOH, eso es un ácido carboxílico. Van a ser lineales, ¿no? ¿A qué se refiere con lineales? Que es que van a ser justamente eso, una línea de carbohidratos y pueden ser saturados o insaturados. ¿Y a qué se refiere esto? En el caso de los saturados van a ser aquellas cadenas que no contengan dobles enlaces en su estructura. Van a tener el ácido carboxílico y la cadena hidrocarburada. Y los insaturados van a ser justamente, bueno, van a tener el ácido carboxílico y dentro de su estructura van a tener dobles enlaces. A eso se va a llamar insaturado. Creo que no lo tengo aquí, pero en el libro me parece que es muy, muy específico acerca de cómo se llaman. ¿Se acuerdan? O alguien que me pueda contar, si se acuerdan, cómo se nombraban de acuerdo al enlace, en dónde estaba el doble enlace y el número y el triangulito. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien lo tiene por ahí en su resumen y que nos lo quiera compartir? Lo de la anotación, profe. Ajá. A ver, yo lo noté. Los ácidos grasos se abrevian normalmente con la notación triangulito, el índice de arriba y pues pone I, J, dependiendo, ¿no? Cuántos sean. M. Hola. Hola. Profe, ¿me escuchó? Sí, dijiste hola. No sé qué onda. Sí, es que no sé qué onda, estoy probando el micrófono. Entonces, desde hace rato estoy intentando participar y estaba hablando, pero no se escuchaba nada. Disculpen, pensé que nada estaba probando el micrófono. No te preocupes. A ver, Alejandrina, sigue. Bueno. La C representa el carbono y los subíndices M y N. M y N señalan respectivamente el número total de átomos de carbono y de insaturaciones. La letra griega, el triangulito, denota que el ácido graso es insaturado. Los superíndices de la letra que mencioné, la delta, indican las posiciones donde se encuentran los dobles enlaces y por tanto existen tantos superíndices como que indican el número de N. No, creo que no lo puse bien, pero bueno. El número de enlaces dobles y en dónde se encuentran. Eso. Entonces, para designar los dobles enlaces va a ser relativamente sencillo. Entonces van a tener la delta, van a tener el número de carbonos, van a tener dónde empieza el doble enlace y entonces después el delta y en dónde tienen los diferentes, el número de enlaces, de dobles enlaces y después la delta y el número de en qué carbono se encuentra el doble enlace. ¿Sí me entendieron? O se los pongo por aquí. A ver, alguien que me repita lo que haya dicho y lo que dije yo y lo que dijo Alejandrina. ¿Nadie? ¿Ya se perdieron todos? ¿Ya se fueron a dormir? Yo sí lo tengo, profe, lo tengo como que más simplificado. A ver. Puse que el número que la longitud de la cadena y el número de enlaces dobles se va a separar por 2 puntos. Y anoté un ejemplo y puse que, por ejemplo, 18 puntos, 18 2 puntos y 1
significa que el 18 es el número de carbonos y el 1 indica cuántos dobles enlaces hay. Y después de que en caso de tener varios enlaces dobles, se representa con delta y se indica en cuáles carbonos existen los dobles enlaces. Nada más. Perfecto, muchas gracias. Eso estuvo muy bien explicado. Es mucho más sencillo de entender, creo. Entonces, teóricamente ya entienden todos. Si ven esa estructura, si ven esa nomenclatura dentro del libro o en lo que voy hablando, entonces ya saben a qué se refieren, ¿ok? A la cantidad de carbonos que tiene la cadena carbonada y después a la cantidad y en dónde se encuentran y la posición de en dónde se encuentran los dobles enlaces en la cadena, ¿ok? Entonces, acuérdense que los lípidos entonces van a ser eso, las cadenas, y entonces de las cadenas pueden tener dobles enlaces. Y de acuerdo entonces a eso se va a llamar, dependiendo de la cantidad de carbonos, de la cantidad de enlaces, y no necesito y no les voy a pedir que se aprendan cómo se llaman o cuál es la estructura, porque me parece que eso de la química como que les cuesta un poco más de trabajo y la clase no es de química, es de bioquímica. Entonces, bueno, lo único que sí quiero que entiendan es que hay diferentes formas de explicarlo. Por ejemplo, en este caso es la fórmula semidesarrollada, que es un poco, a mi punto de vista, más compleja. Pero también lo puedes ver mejor porque justamente ahí se notan los átomos que pertenecen a la cadena. Sin embargo, la otra forma que ahorita dijimos entre Moisés, Alejandrina y yo es mucho más pequeña, ¿no? A mi punto de vista es mucho más fácil y sencillo entender la composición de la cadena, pero bueno, para eso entonces tienes que entender que tiene un ácido carboxílico, que tiene carbonos, que tiene hidrógenos y que tiene dobles enlaces. Ok, entonces la geometría de los dobles enlaces en los ácidos grasos, ¿qué es lo que preguntaba? No me acuerdo quién, creo que Elsa, alguien preguntaba, de los dobles enlaces en los ácidos grasos insaturados, va a ser que en la mayoría de los ácidos grasos poliinsaturados, los dobles enlaces se hallan separadas por un grupo metileno. Eso quiere decir que no necesariamente están pegados los dobles enlaces. A veces esto sucede por simple no pueden caber tantos átomos o digamos que se reparten. La biología, bueno, en general es bastante sabia, entonces lo que hace es buscar el punto, digamos, más cómodo, ¿no? O sea, más estable de energía, si quieren verlo de esa forma, y entonces obviamente las moléculas, aquellas moléculas que son o muy grandes o están muy esterificadas y no se pueden poner los átomos unos detrás de otros, es como si ustedes, si están en un grupo, ¿no? Digamos que en un grupo son, no sé, 30 personas, en un salón, yo quisiera creer que ustedes van a ser capaces de los 30 sentarse en sillas diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque así va a ser más cómodo. Normalmente luego hasta toman 2 o 3 sillas de espacio para no estar tan apretados, ¿no? No he visto, bueno, sí, a veces he visto ahí a los novios, pero es muy poco frecuente que alguien llegue a un salón y quiera ocupar el mismo lugar que otro, ¿no? Que ya está sentado, y que llegue y diga, pues yo me quiero sentar en este mismo lugar y se siente encima de su compañero. O sea, normalmente no pasa, ¿no? Entonces, lo mismo sucede en general en la vida y en la biología, ¿no? O sea, si un átomo no va a ocupar el mismo lugar que otro, y si está muy cerca, tampoco le va a gustar. Entonces, lo que van a buscar van a ser configuraciones más cómodas, donde la energía no sea tanta. ¿Por qué? Porque si hay mucha energía, pues eso mismo va a hacer que se abra, ¿no? Entonces, bueno, más o menos eso pasa en general con todas las moléculas, y bueno, así se entiende que no haya dobles enlaces unos seguidos de otros. También los dobles enlaces de casi todos los ácidos grasos insaturados que se encuentran en la naturaleza presentan configuración geométrica cis, y hay muy pocos con configuración trans. ¿Y esto a qué se refiere? La configuración trans, que es la menos frecuente, va a ser esta estructura en donde podemos ver las cadenas lineales. A pesar de que aquí existe un doble enlace, ¿no? Las cadenas permanecen como si no lo tuviera. ¿Por qué? Porque a pesar de que existe el doble enlace, de todas formas, la geometría de la molécula va a seguir siendo la misma. Y la configuración en cis, lo que sucede es que tienen el enlace
¿se acuerdan de todas formas que en los carbohidratos también lo vimos? El cis y el trans se refiere a en qué posición del carbono se hizo el enlace, ¿no? Entonces, de esta forma, el enlace está hacia arriba y en este caso el enlace está hacia abajo. Y eso solamente es la posición de en qué carbono se hizo el reemplazo de la cadena, ¿ok? Entonces, a pesar de que los dos tienen un doble enlace y parecería exactamente la misma molécula, la configuración es diferente. Y lo que sucede entonces es que el que se haya hecho el enlace en uno o en otro lugar nos va a dar esta estructura en el espacio, que va a ser de forma lineal o que va a ser una brecha aquí, ¿ok? Entonces, esta configuración en cis lo que va a hacer es que el ácido se doble y se acorte, ¿no? A lo que se refiere es que, bueno, obviamente que se doble es evidente, y lo que va a hacer es que sea un poco más pequeño. Digo, al final de todas formas la cantidad va a ser exactamente la misma, pero la forma en la que se compone en el espacio se va a parecer que es más pequeño, y esto es también muy importante. ¿Por qué? Porque normalmente todas estas funciones que tienen que ver con los lípidos, que tienen que ver, por ejemplo, con hormonas, con pigmentos, con reguladores de respuesta, va a ser justamente por esta conformación que toman. Esta forma que toman de irse doblando, por así decirlo, con los dobles enlaces, va a hacer que tengan una forma específica, y eso, unado a las características de carbonos y a las características de energía y de enlace, van a hacer que tengan entonces reacción o no reacción con otros elementos dentro de la célula. Esto también lo vamos a ver siempre. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el ADN, con el ARN, ¿no? O sea, que justamente la forma en cómo se organizan, y bueno, obviamente además en donde más lo vamos a poder ver también van a ser en las proteínas, que el plegamiento es súper importante para la función. ¿Ok? Bueno, entonces, algunos ácidos grasos que se encuentran en la naturaleza son de los que más se conoce o se habla, son estos, por ejemplo, ya lo hablábamos. Entonces, por ejemplo, tiene 12 carbonos, no tiene ningún enlace, ¿no? 14 carbonos, no tiene ningún enlace, 16 carbonos, no tiene ningún enlace. ¿Se acuerdan que dentro de la película, cuáles eran los que usaban? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuáles fueron los que tuvieron que...? El carbono 24 y el carbono 26. ¿Y cómo se llamaban? Los que purificaron, ¿alguien se acuerdan? Era ácido oleico y erúcido, algo así me parece. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esos están en la medicación que se utiliza? ¿Y se acuerdan cuánto trabajo les costó purificar esos dos lípidos? ¿Alguien buscó bueno, creo que ya lo habíamos platicado, y por ahí alguien sí dijo que había buscado incluso el medicamento, ¿no? Bueno, lo que ahora es como el tratamiento. Y entonces lo que tiene efectivamente es ácido oleico y erúcico, ¿no? Estos dos ácidos grasos tenían que tenerlos de manera pura, porque recuerden que lo que estaban tratando de hacer era engañar al organismo con estos ácidos pequeños y menos saturados, que con estos grandes de cadena más amplia, que eran los 24, el 25, o los más, o con más carbonos. No sé si se acuerda alguien más o menos cómo es que explicaban que los ácidos grasos más grandes competían por la misma enzima que los ácidos pequeños. ¿Alguien más o menos se acuerda de eso?
¿Nadie se acuerda? ¿Vieron la película de anoche? ¿Corriendo? ¿Cómo? ¿Nadie se acuerda de verdad? Andrea, ¿tienes levantada la mano porque quieres participar o se te olvidó hace rato? Se te olvidó. Ok. ¿Nadie se acuerda entonces lo que descubrió el papá? Como ese día todavía teniendo un poco fresca la información y ahí medio me contaron. Sin pena, platíquenos. Entonces, bueno, los ácidos grasos poliinsaturados deben ser ingeridos en la dieta, ya que el hombre no puede sintetizarlo. Eso también algo parecido dijeron dentro de la película. Hay algunos ácidos grasos que no podemos, que necesitamos en el organismo, pero que no podemos sintetizar. De ahí que haya tanto también rebumbio alrededor de los ácidos grasos que traen los aceites o las comidas, o que el omega no sé qué, y que come salmón y que come quién sabe qué, porque ¿alguien quiere participar? Creo que ya recordé, era de que había una enzima que no podía, bueno, que era una sola enzima la que sintetizaba ciertos ácidos grasos. ¿Me escucho? Sí, te escucho, te escucho. Ok, sí, hola de nuevo entonces. Que eran, que había una enzima que se encargaba de sintetizar, no recuerdo qué ácidos grasos, los de cadena larga, pero que esa misma enzima también podía sintetizar otros ácidos grasos. Entonces, para curar a su niño, pues lo que hace es como establecer una dieta que distraiga a esa enzima de metabolizar las cadenas largas de ácidos grasos, bueno, más bien los ácidos grasos con cadenas largas, y que se enfocara en otro tipo de ácidos grasos que no eran, creo que sí eran dañinos, pero creo que eran menos dañinos y como que retrasaban el problema de la enfermedad. Exacto, ese era al final el meollo bioquímico que al final el papá descubrió, y que además por eso le dieron un doctorado honoris causa después, porque él elucidó justamente ese mecanismo que no se entendía, y que a pesar de que entonces siempre les habían dado dietas bajas en estos lípidos, lo que en realidad tenían que hacer era distraer a la enzima para que generara, o para que, como dices, metabolizara a los otros más pequeños, porque si no, lo único que hacía era que se seguían generando y generando y generando, porque entonces el sistema, al ver que no los tenían como aporte en la dieta, lo que hacía pues era generar más, porque lo que necesitaba era más. Entonces lo único que hacía el sistema era generar más de lo que no necesitaba, ¿no? Para la enfermedad. Entonces, normalmente estas actividades de tanto de cooperación como de competencia siempre se llevan a cabo entre proteínas, lípidos, ¿no? La célula siempre va a actuar justamente, otra vez, volviendo, en este afán de tener una muy buena regulación, una muy buena, ¿cómo se puede? Manejo tanto de la energía como de las enzimas, como de todo lo que de todo lo que tiene la célula. Lo que va a hacer justamente es hacer menos con más, como ya se los había dicho, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso utiliza la misma enzima para metabolizar ambos lípidos, lo cual además cabe mencionar era un poco obvio, ¿no? Y vuelvo, lo mismo pasa con lípidos, proteínas, ¿no? O sea, y justamente además es también un poco el medio de los lípidos, porque ven que incluso si le daban más, que era lo que no querían hacer, ¿no? Darles estos ácidos grasos, o bueno, lípidos que habían purificado, porque justamente el darle más de esos podía hacer que su hígado empezara a fallar, ¿no? Ven que ese era un problema, que no querían, incluso el médico, ¿no? Dices que yo no puedo hacerlo no puedo recetarlo y no puedo decirte que sí, porque, digo, de manera oficial, porque sería meterme en un problema ético. Y ven que le dice, bueno, pero de todas formas, así como out of the record, lo que puedo decirte es que se lo des en esta dosis. ¿Por qué? Porque justamente cómo se metabolizan los ácidos grasos
es lo mismo que pasa. A ver, si ustedes comen un montón de ácidos grasos, están bastante con masa muscular y ustedes siguen comiendo ácidos grasos, ¿qué va a pasar? ¿Alguien ha visto a alguien que esté enfermo por colesterol o por triglicéridos o que tenga ácido graso? ¿Alguien tiene a alguien que conozca que tenga esta problemática, alguna problemática de lípidos? Necesitan conocer más gente. Si ustedes tienen una dieta rica en lípidos, al final su organismo eventualmente va a fallar. Porque si bien es cierto que son importantes, son precursores de algunas hormonas, de algunos mensajeros importantes, tener también en exceso lo que va a hacer es que la metabolización de los lípidos que se lleva a cabo en el hígado va a acabar, el hígado va a decir, oye, espérate tantito, o sea, está bien que puedo metabolizarlos, pero tampoco me des demasiados, porque si no me voy a descomponer, ¿no? Entonces, solo recuerden que en el organismo todo tiene que estar en equilibrio para que funcione de manera adecuada. Y este era el problema justamente que sucedía con el niño. Y no era tan fácil nada más darle lo que fuera como fuera, porque eso iba a tener también repercusiones. Entonces, bueno, de ahí la importancia también de entender cómo funcionaba el mecanismo. Entonces, bueno, los ácidos grasos poliinsaturados deben ser ingeridos en la dieta, ya que el hombre no puede sintetizarlos. El ácido linoleico, por ejemplo, es indispensable en la dieta. Si contamos con él, nuestro organismo es capaz de modificarlo para obtener linoleico y araquidónico, aunque a velocidades bajas. No siempre y no todos los ácidos grasos necesitamos ingerirlos, pero en este caso, por ejemplo, el linoleico es importante, porque si no, nuestro organismo no funciona adecuadamente. Lo que mencionábamos, no sé por qué está diapositiva hasta acá, pero bueno, lo que mencionábamos de las características debido a su carácter anfipático es que forman las micelas, que era lo que ya mencionaba su compañera hace rato, y es la principal característica que después vamos a tener que utilizar para las membranas biológicas. Entonces, de acuerdo a esta característica de solubilidad, es que los lípidos van a formar monocapas, de acuerdo a que tienen como ya les mencionaba, una parte polar y otra parte no polar, y esto va a hacer que se hagan las micelas. Como les mencionaba, acuérdense del aceite, ¿no? O sea, si ustedes ponen aceite, digamos, tienen aceite de oliva y lo van a mezclar con agua, lo que hacen es poner un chorrito de aceite en el agua, ¿no? ¿Y qué va a suceder? Lo primero que se va a formar entonces son estas bolitas de aceite que se llaman micelas. ¿Por qué tiene la capacidad de formar estas micelas el aceite? Justamente por esta característica que estamos viendo de este lado, que al final es esto mismo, pero de manera simplificada. La cabecita, que va a ser el grupo carboxilo, va a ser la parte polar. ¿Y por qué va a ser la parte polar? Porque es un ácido y porque puede ceder su protón y se va a quedar con una carga negativa del oxígeno si está en un medio acuoso. ¿Ok? Y la parte carbonada, ya habíamos dicho, no hay manera de que esos enlaces se rompan para formar enlaces con el agua. Entonces, eso no hay forma de que se mezcle porque no tiene una parte polar. ¿Ok? Entonces, lo que va a suceder es que las colas, volvemos al punto de requerir la mínima energía, de acomodarse en el salón, etcétera. Y volvamos al ejemplo del salón. Si en el salón de los 30 chicos, digamos, 10 son amigos y 20 no, lo que van a hacer esos 20 es que no se van a querer unir, ¿no? Pero habrá 10 que sí quieran unirse. Entonces, esos 10 se van a juntar de tal forma que las cabezas queden expuestas, y estas cabezas que sí se pueden mezclar con el agua, entonces van a quedar justamente expuestas hacia el agua, mientras las otras se van a acomodar al centro del círculo, digamos, ¿no? Entonces, esto lo que vamos a ver lo que estamos viendo de manera
en grande, pues con el aceite y el agua, que estamos viendo la burbujita del aceite, es esto, ¿no? Son las cabezas de los ácidos carboxílicos que son expuestas hacia el agua porque son las que sí se pueden mezclar, acuérdense por su forma. Entonces lo que vamos a ver es que estas cabecitas son las que van a estar alrededor junto con el agua, ¿no? Mezclándose con el agua, y estas cadenas van a quedar todas hacia el centro porque esas no se pueden mezclar con el agua, y entonces lo que vamos a ver va a ser algo así, ¿ok? Ahora imagínense que esto lo que va a hacer, va a ser la doble capa, ¿no? Entonces lo que vamos a tener, creo que lo tenemos por aquí. Estas van a ser las cabezas polares. Estas son las cabezas polares, y hacia el centro van a ser las cadenas de hidrocarbonadas. ¿Ok? Estas no se pueden mezclar con el agua, y acuérdense, en la célula, ¿qué es la célula? ¿De qué está llena la célula? Pues de agua. Entonces, hacia el centro de la célula va a estar el medio acuoso, hacia afuera de la célula va a estar el medio acuoso, y hacia el centro de la célula van a estar las cadenas hidrocarbonadas, van a estar las proteínas de membrana, van a estar los lípidos de membrana, van a estar los receptores, carbohidratos unidos a algunos lípidos o algunas proteínas, y la forma en la que funciona la membrana, que es tan importante para el sistema biológico, es justamente la forma en la que podemos explicarla justamente es en cuanto a las interacciones que van a tener estos grupos biológicos. Por eso es tan importante definir las biomoléculas, que son carbohidratos, lípidos y proteínas, bueno, y el ADN y el RNA, ¿no? Porque justamente la función de la célula va a ser únicamente en función a estas características que van a tener carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿ok? Entonces el transporte celular, después que es lo que vamos a ver un poco más adelante, va a ser justamente en base a estas características de los lípidos, las proteínas y los carbohidratos. Miren, estos son los carbohidratos, estas son las proteínas y estos van a ser los lípidos. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ninguna? ¿Algún comentario? ¿Ya les quedó claro ahí los que tenían dudas con cómo se organizan, o si tenían alguna otra duda? ¿Les quedó claro? ¿Alguien sí, no, lo que sea? Sí, profesora, gracias. Sí, profesora. ¿Ya nadie tiene dudas entonces de esta parte? Bueno, miren, vamos a ver hasta aquí. Bueno, no hasta acá, ahorita vamos a seguir. Unas 3, 4 diapositivas más antes de las membranas. Las reacciones de los ácidos grasos son importantes. ¿Por qué? Porque dependiendo también de estas reacciones van a ser que van a tener las funciones. Entonces, bueno, va a estar la hidrogenación catalítica. No necesito tampoco que se las aprendan, solamente que tengan una idea de cómo funcionan y de qué funcionan. ¿Ok? En donde lo que vamos a ver aquí va a ser cómo se hacen y deshacen los dobles enlaces. ¿Ok? Acuérdense que les decía que el hecho de que estén plegados de esta forma con los dobles enlaces es importante para la función. Entonces, obviamente, si deshacemos esos dobles enlaces, ¿no? Lo que vamos a tener entonces va a ser otro lípido que tenga otra función. Entonces, por eso son importantes las reacciones que tienen los lípidos. Y también porque si nosotros podemos manejarlas a nuestro antojo podemos tener otros tipos de lípidos o otros compuestos que nos van a servir para otras cosas. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es sustituir aquí el doble enlace por algunos, ¿cómo se llama? Sustituyentes, radicales en este caso hidrógeno, en este caso pueden ser otros radicales, cualquier radical, pueden ser carbonos, pueden ser fósforos. Y, por ejemplo, las grasas neutras, los acilglicéridos y los glicéridos, estos van a ser importantes porque esto es lo que nos va a dar pie a los fosfolípidos de membrana. Entonces, la glicerina, que es lo que vamos a ver aquí, el glicerol, va a tener 3 carbohidratos. A este glicerol se van a unir 3 ácidos grasos,
diferentes, pueden ser diferentes ácidos grasos. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí están saturados, insaturados, y entonces lo que vamos a tener va a ser esta estructura, donde tenemos una cabecita, ¿no? Que va a ser el glicerol, luego los enlaces ésteres, ¿no? Y después, acuérdense que otro grupo funcional es el éster. ¿Alguien que se acuerde qué características tiene el grupo funcional éster? ¿O por qué este es un enlace éster? ¿Nadie? Chicos. Inodoros. ¿Ok? Inodoros y son sólidos cristalinos, ¿no? Ajá, pero en cuanto a química, ¿cuál es la composición? ¿Se acuerdan que aquí teníamos un ácido carboxílico, no? Acuérdense cuál es el ácido carboxílico. El ácido carboxílico es COOH, ¿no? Entonces aquí el H se reemplaza, se une al carbono del glicerol, en este caso lo mismo y en este caso lo mismo, y entonces deja de ser un ácido carboxílico y entonces lo que va a ser es un éster, ¿ok? ¿Sí se entiende? Sí, profe. Ok, entonces este COOH, que era del ácido carboxílico, se pierde el OH, se genera este enlace con el carbono del glicerol. El glicerol tiene 3 carbonos, entonces lo que hace es justamente la misma reacción. En el caso de los 3 ácidos carboxílicos, pierde el hidrógeno, se une al carbono y entonces ahora este grupo es un éster y entonces por eso se llama enlace éster. ¿Ok? Y entonces ahora lo que vamos a tener es la cabeza del glicerol, los enlaces éster y las cadenas de los ácidos grasos. ¿Ok? Entonces esto lo que nos va a dar al final es lo que nos va a dar es justamente esto. Va a ser la cabecita y las patitas, ¿no? De los lípidos de membrana. Van a poder ser diferentes, de diferentes cualidades, pero siempre va a ser así. Una patita como doblada y las otras un poco más planas. Un poquito más adelante lo vamos a ver un poco con más detenimiento para que no se hagan pelotas. Pero bueno, entonces igual va a tener una cabeza polar y una cola apolar que va a hacer justamente que se acomoden de esta forma, ¿no? Las patitas apolares al centro de la membrana y las cabezas polares expuestas hacia el medio acuoso, tanto de fuera como de dentro de la célula. Ok, entonces aquí lo vamos a dejar. Y nos vemos el jueves para la siguiente parte de la clase, que es, bueno, terminar de ver las reacciones, jabones, cómo se hacen los lípidos de membrana, las membranas, cómo el movimiento afecta el transporte dentro de la membrana y lo que ya habíamos platicado un poco acerca de cómo se metabolizan. ¿Ok?